Increíble descubrimiento transforma el entierro. Padre revela un sorprendente detalle en el ataúd. Las luces del salón de velorio titilaban mientras los murmullos llenaban el aire denso de tristeza. Javier, un joven arquitecto de 28 años, se mantenía erguido junto al ataúd de su padre, don Manuel. A su alrededor, el pueblo se congregaba, pero su mundo parecía detenido en el tiempo. Una noticia que nunca imaginó recibir lo había golpeado con fuerza: su padre ya no estaba. En medio del duelo, la carga del legado se erguía ante él como un muro. Don Manuel había sido el pilar de su vida. Un hombre que trabajó incansablemente en la ferretería familiar, soñando con un futuro brillante para su único hijo, pero que, en los últimos años, había sido un desconocido para Javier. La ambición lo había llevado a la ciudad, alejándolo de la humildad de las calles empedradas donde creció. Cada lágrima que caía sobre el piso de madera era un recordatorio de las palabras no dichas, de la relación desvanecida entre padre e hijo. Se sentía atrapado entre su deseo de ser un arquitecto reconocido y el temor a decepcionar a aquel hombre que había sacrificado tanto. Los rostros de la comunidad se oscurecían con cada anécdota compartida, momentos de risas que contrastaban con el profundo dolor presente. Siempre creyó en ti, Javier, le decía su tía, mientras los recuerdos de su padre inundaban el ambiente. Pero detrás de la nostalgia, Javier solo encontraba resentimiento y una creciente culpa por no haber estado a su lado cuando más lo necesitaba. De repente, como si el destino quisiera romper en 1000 pedazos el velo del silencio, un proyector cobró vida. La imagen de don Manuel apareció en la pantalla, su presencia vivificante inundando el lugar. Su voz resonó, cálida y sabia, pero también cargada de un secreto que sorprendió a todos. Javier, si estás viendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Las palabras retumbaron en la mente de Javier, mientras el aire se volvía denso. Su padre reveló que la ferretería, el legado que había considerado su mayor orgullo, estaba atada a una profunda deuda. El futuro que había imaginado se desmoronaba ante sus ojos. En medio del caos emocional, la voz de su padre continuó, otorgándole un último deseo: que él tomara las riendas de la ferretería y limpiara el nombre familiar. Javier sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Cómo podía cargar con ese peso? De repente, las paredes de la ferretería, una vez vistas como un obstáculo, se transformaron en un refugio. Pero la presión aumentaba. Seguir el camino de su padre significaba sacrificar su sueño de ser arquitecto, de dejar atrás una ciudad que lo admiraba. El eco de los sacrificios de don Manuel le recordaba que ya no se trataba solo de su ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su mente era un torbellino, un campo de batalla de emociones, ansiedad, miedo, desesperación. Javier se preguntaba cuántas más verdades ocultas podrían surgir de aquel legado que parecía convertirse en una trampa. La imagen de su padre, firme, lo retaba desde la proyección. La ausencia de don Manuel se sentía como un eco en su pecho, mientras su corazón se debatía entre el deseo de brillar y la lealtad a quien siempre había creído en él. ¿Podría realmente reconciliar esas dos vidas en conflicto? La tensión crecía, y en un instante de pausada agonía, Javier sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de su padre envolvían su mente, mas el sonido del viejo teléfono de la ferretería interrumpió el silencio, sacándolo de su caos interno. ¿Quién podría estar llamando ahora? ¿Qué nuevas revelaciones traería consigo esta vez?
Su mano tembló al acercarse al teléfono, la ansiedad crecía en su pecho. La conexión vital entre él y su padre parecía a punto de reanudarse, pero ¿a qué costo? La voz del teléfono resonó en el silencio del salón, una mezcla de timbres nostálgicos y preocupantes que se entrelazaban con el eco del mensaje dejado por don Manuel. Javier, con el corazón latiendo frenéticamente, recogió el auricular. Del otro lado, una voz familiar pero distante se presentó, era un antiguo proveedor de la ferretería, don Luis, quien le había suministrado materiales durante años. La tristeza en su tono era palpable, pero lo que más alarmó a Javier fue el tema de la conversación. Javier, tengo información sobre la deuda de tu padre. Es más complicada de lo que parece, comenzó don Luis, dejando caer una bomba de incertidumbre. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, el legado de su padre parecía estar lleno de sombras. La conversación se tornó reveladora, don Luis mencionó carteles de advertencia, acreedores exigentes y una serie de decisiones que habían llevado la ferretería al borde del colapso. Javier sintió como si, poco a poco, se retirara el velo que ocultaba una verdad inquietante. Tras cada palabra surgiendo de la boca de don Luis, un nuevo matiz de desesperación tejía su futuro. Se daba cuenta de que para limpiar el nombre familiar no solo necesitaría trabajo duro, sino un plan cuidadosamente elaborado. Colgó el auricular y se sintió abrumado por el peso del descubrimiento. La culpa y la tristeza comenzaron a fusionarse con una nueva determinación. La ferretería no solo era un legado, representaba una oportunidad. Lo que había concebido como una carga en realidad podría ser el caldo de cultivo para su resurgimiento profesional. Pero, ¿estaba realmente preparado para asumir ese reto? ¿Sería capaz de utilizar sus habilidades de arquitecto para revitalizar un negocio, no solo construir sueños arquitectónicos? Dentro de él se gestó una lucha interna. Revisó mentalmente sus habilidades, su formación, y se preguntó si realmente podía hacer frente a este nuevo reto. Albergaba la fantasía de que, en lugar de abandonar su sueño arquitectónico, podía fusionar sus dos mundos, convirtiendo la ferretería en un espacio donde la tradición y la modernidad coexistieran. Un lugar no solo para vender herramientas, sino para brindar talleres de diseño y renovar el espíritu de la comunidad que su padre había cultivado. Mientras su mente exploraba nuevas posibilidades, Javier comenzó a sentir un rayo de esperanza. Estadísticas de éxito en la reinvención de negocios familiares cruzaron su mente. Había emprendedores que habían logrado rescatar legados en ruinas, convirtiéndolos en nuevas historias de éxito. Tal vez, al abrazar el desafío en lugar de rechazarlo, podría ser el arquitecto no solo de edificios, sino de un futuro próspero para la ferretería. Con una determinación renovada, comprendió que el primer paso sería conocer a fondo las finanzas de la ferretería. A pesar del miedo que lo invadía, sabía que tendría que enfrentarse a las cuentas y a los acreedores. En su mente comenzó a trazar un plan, un camino lleno de acción, aprendizaje y autoempoderamiento. Pero no podía hacerlo solo, necesitaba ayuda, apoyo. ¿Quién en el pueblo podría unirse a él en esta cruzada? Su búsqueda de aliados lo llenaba de energías, mientras que la idea de revitalizar el legado familiar se encendía como una llama en su pecho. Sin embargo, sabía que una sombra lo acechaba. Tenía que lidiar con la dificultad de los acreedores y la resistencia de aquellos que recordaban a su padre. La batalla apenas comenzaba. La realidad se hizo evidente cuando un nuevo pensamiento apareció en su mente, no podía dar la espalda a su sueño arquitectónico. Era un desafío multidimensional. Las decisiones que tomaran no solo afectarán su futuro, sino el de su familia, de su padre. Se preguntó qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. Justo en ese momento, un estruendo casi cósmico resonó en su pecho. Con una sensación de urgencia y resolución, el siguiente paso se convirtió en una necesidad vital. Sin embargo, al mirar la fotografía de su padre en su billetera, sintió que el reloj avanzaba rápidamente.
La vida que conocía cambiaba, y Javier estaba a punto de embarcarse en una travesía que podría definirlo para siempre. ¿A qué nuevas profundidades lo llevaría esta decisión? Con el sudor en la frente y el corazón acelerado, supo que el momento de la verdad estaba cerca. Una decisión lo confrontaría de frente y Javier se preguntó, ¿estaría listo para enfrentarse a los fantasmas del pasado y forjar su propio destino? La mañana siguiente, Javier se despertó con una mezcla de nervios y determinación. El peso de la conversación con don Luis aún lo acompañaba, pero ahora había una chispa en su interior que no podía ignorar. En su mente, había decidido tomar las riendas de la ferretería. El camino sería arduo, pero la idea de hundirse en sus propias dudas era aún más paralizante. Mientras se preparaba, se miró al espejo y se preguntó si el hombre que tenía frente a sí era capaz de afrontar este desafío. Su rostro mostraba las huellas de la noche en vela, pero también reflejaba una voluntad renovada. Tomó un profundo aliento, y se prometió que a partir de ahora no permitiría que el miedo dictara sus acciones. El primer paso, tener una reunión con los acreedores. Conocía a muchos de ellos, hombres y mujeres que habían hecho tratos con su padre durante años. Así que, armado con un documento en blanco y una actitud decidida, se dirigió a su oficina. Al entrar en el pequeño local de la ferretería, se sintió abrumado por la nostalgia, pero pronto la determinación tomó el control. Tenía una misión. Esa misma tarde, y tras varias llamadas, programó una reunión con 3 deudores claves. Se sentó a la mesa con ellos, y cuando las palabras comenzaron a fluir, se dio cuenta de que no solo estaba hablando de dinero, sino de reputaciones, de legados y de futuros inciertos. Con cada argumento que exponía, su confianza crecía. No se trataba solamente de pagar un monto, se trataba de entender y reconstruir la relación que su padre había mantenido con ellos. A medida que avanzaba la conversación, Javier sintió el poder de su propio liderazgo. Estaba en el proceso de resucitar no solo la tienda, sino el honor de su familia. Al final de la reunión, había conseguido un acuerdo más favorable. Aunque los acreedores no estaban completamente satisfechos, la disposición a negociar significaba que estaban dispuestos a darle otra oportunidad. Afuera de la ferretería, Javier no pudo evitar sonreír. Aquel éxito parcial era un indicativo de que su nuevo camino era viable. Sin embargo, sabía que esto era apenas el comienzo. La presión por transformar la ferretería en un espacio innovador lo llevaba a la búsqueda de más recursos, tanto materiales como humanos. Día tras día, volvió a las aulas, esta vez no como estudiante, sino como alguien que buscaba conocimientos prácticos. Se inscribió en talleres de administración de negocios y marketing digital. La curiosidad lo llevó a explorar diferentes enfoques para atraer a la comunidad y demostrar el valor de su propuesta. Buscó influencias en el sector, desde emprendedores locales hasta expertos en redes sociales, decididos a invitar a todos a participar en la transformación. Al final de cada sesión, Javier sentía cómo sus habilidades como arquitecto se entrelazaban con nuevos aprendizajes, una combinación que le otorgaba confianza. La idea de hacer de la ferretería un centro cultural de diseño empezó a tomar forma en su mente, un espacio donde las herramientas no solo serían vendidas, sino donde se fomentaría un intercambio de ideas creativas. Pero a medida que su confianza crecía, Javier se dio cuenta de que algunas voces del pasado seguían resonando en su cabeza. Recordaba a aquellos que siempre habían menospreciado sus sueños. Ahora su voz se elevaba, cuestionando si realmente podría cambiar la narrativa que lo rodeaba. En el clímax de esta tensión interna, su mirada se cruzó con la de una mujer en un taller, una antigua amiga que había regresado al pueblo. Su nombre era Elena, y lo que comenzó como una conversación casual pronto se convirtió en una revelación inesperada. Ella había vivido experiencias similares y parecía tener un conocimiento profundo sobre lo que significaba reconstruir el legado de alguien en quien habían fallado tantas veces.
La vida de Javier se entrelazaba con la de Elena, y juntos podrían desatar un nuevo enfoque. Pero, ¿podría realmente abrirse a esta nueva amistad y confiar en que no todos eran como los que lo habían herido antes? Esa pregunta flotaba en el aire, mientras el sonido de risas y conversaciones se desvanecía en su mente. En ese momento, una nueva decisión lo enfrentó: asumir la vulnerabilidad, aceptar la posibilidad de compartir la carga. Esta acción podría definir su destino y su legado, pero el miedo a lo desconocido permanecía. Había un nuevo capítulo por escribir, uno lleno de incertidumbre y valor. ¿Estaría Javier listo para dejar de lado sus miedos y permitir que la historia se desenvuelva de maneras que nunca había imaginado? La respuesta pendía en un hilo, y la travesía apenas comenzaba. Javier se encontraba en una encrucijada. Las conversaciones con Elena habían encendido en él un fuego que creía extinguido. Algo en ella lo animaba a explorar no solo sus capacidades, sino también a replantear el significado que la ferretería tenía en su vida. Al despedirse de ella esa tarde, se sintió con una certeza renovada: necesitaba involucrarla en su nueva visión. Sin embargo, la intimidación aún lo acechaba. El siguiente paso requeriría confianza. Durante días, Javier hizo un esfuerzo consciente por acercarse a Elena, manteniendo conversaciones que eran tanto propósitos creativos como terapéuticos. Al final, el proyecto de la ferretería pasó de ser una idea aislada a un esfuerzo en equipo. Se prepararon para una reunión en el espacio que alguna vez había sido el lugar más querido de su padre, ahora lleno de potencial inexplorado. La unión de su arquitectura estética y la perspicacia de Elena en la comunicación presentaba una oportunidad que, hasta ahora, había parecido imposible. A medida que elaboraban un plan, Javier se sintió cada vez más integrado en la dinámica. Esa era la clave: dejar que alguien más entrara en su proceso creativo. A través de cada boceto y cada estrategia de marketing, se dio cuenta de que, además de la planificación, había una necesidad de reintegrar su identidad en la ferretería. Tenía que recordar por qué, en el fondo, ese lugar había sido importante para él desde su infancia. Con la mirada crítica de Elena y su propia experiencia, comenzó a construir un puente entre el pasado y el futuro. Sin embargo, en el fondo, persistían las inseguridades. La idea de enfrentarse a los antiguos clientes y a la comunidad, convenciendo a todos de que estaba listo para liderar, fue otra prueba de autocrítica. Se vestía con escepticismo, como un escudo que lo protegía pero también lo limitaba. Las dudas continuaban merodeando en su mente, las mismas voces que lo habían menospreciado parecían querer salir a la luz nuevamente. ¿Estaba realmente preparado para este desafío? Cada día en la ferretería era una batalla entre su nueva autoconfianza y sus antiguos fantasmas. Javier deseaba tener la certeza de que cada decisión lo catapultaría hacia el éxito, pero lo único que podía controlar era su esfuerzo. En las noches, mientras repasaba los apuntes de sus talleres, se sintió exhausto pero complacido. El dominio del material y la práctica lo ayudaban a construir un nuevo diálogo en su mente. En cada intercambio con Elena, comenzaba a descubrir no solo su potencial, sino también capacidades ocultas. Cada conversación era una revelación, una oportunidad para desafiar viejos patrones. Empezó a experimentar momentos de claridad que antes no podía imaginar. Se dio cuenta de que su experiencia como arquitecto le otorgaba una perspectiva única para leer el espacio de una manera que podía transformar la ferretería. Al llegar el día de la presentación a la comunidad sobre sus planes de renovación, el corazón de Javier palpitaba con fuerza. Elena lo acompañaba, y en ese camino hacia el frente, encontró un sentido de propósito que nunca había sentido anteriormente. Pero, al mismo tiempo, ese mismo propósito lo llevó a cuestionarse: ¿y si la respuesta a sus esfuerzos no era la validación, sino el verdadero deseo de transformar su legado? Con cada palabra que pronunció frente a la audiencia, Javier sintió sus dudas tambalearse, dejando un leve rastro de inseguridad a su paso.
A medida que gesticulaba y hablaba de su visión, parte de él quería sentir que cada palabra era un paso a la redención. Pero mientras sus oyentes reaccionaban, sintió un nudo en el estómago. ¿Estaban realmente listos para escuchar lo que tenía que ofrecer? La incertidumbre amenazaba con opacar su chispa recién hallada, pero él sabía que retroceder al silencio no era una opción. Al final de la presentación, la reacción fue un murmullo, un eco de opiniones diversas que se dispersó por la sala. Sin embargo, en ese momento crucial, un hombre del fondo se puso de pie. Y lo miró fijamente, desafiando su propósito. ¿Realmente crees que puedes cambiar esto? Las palabras resonaron dentro de Javier como un tambor, podía sentir cómo su futuro pendía de un hilo. Estaba en juego no solo su proyecto, sino su capacidad de aprender a balancear su historia con la realidad. Podría, de una vez por todas, enfrentar a su propio antagonista, que no era otro más que su propio miedo. La respuesta aún no estaba clara, mientras un nuevo dilema se desplegaba ante él. Javier se sintió paralizado por la mirada del hombre que lo desafiaba. Esa pregunta era más que un simple interrogante, era un eco de todas las inseguridades que había acumulado a lo largo de su vida. En aquel instante, la voz de la audiencia se desvaneció, y solo existían él y sus dudas internas. Una parte de él quería retractarse, volver a las sombras donde se sentía seguro. Pero la otra, más fuerte y decidida, anhelaba gritar que sí, que tenía una visión que podía transformar aquello que tanto amaba. A medida que el silencio se alargaba, Javier respiró profundamente, encontrando una extraña calma. Al fin comprendió que el verdadero desafío no era convencer al hombre ni a la comunidad en general, su mayor batalla era con él mismo. La voz del escepticismo, esa que le susurraba al oído que no era suficiente, chocaba con esa chispa de autoconfianza que había comenzado a cultivar junto a Elena. Con una determinación renovada, se dirigió al hombre. «Creo que lo puedo lograr», respondió. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una firmeza inesperada. «No se trata solo de cambiar la ferretería, se trata de redescubrir mi legado y el de mi padre. De permitir que este lugar que una vez fue su refugio se convierta en un espacio vibrante donde la comunidad pueda encontrar no solo herramientas, sino también inspiración». Las palabras parecieron colgar en el aire por un momento, creando un puente entre su pasado y el futuro que ansiaba conquistar. Observó cómo algunos rostros comenzaban a asentir, y eso lo impulsó a continuar. Esto no solo era un negocio, era un llamado a ser la mejor versión de sí mismo. Había pasado demasiado tiempo aferrado al miedo, y estaba listo para dejarlo atrás. Sin embargo, justo cuando la emoción llenaba el ambiente, el hombre que lo desafiaba lo interrumpió nuevamente. «Bien, pero eso no es suficiente. ¿Qué vas a hacer cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Qué pasará si fallas?». Esas preguntas se acomodaron en su mente como pesadas balas. Era cierto, las cosas podrían complicarse. Había aprendido que el camino del emprendimiento estaba lleno de obstáculos, de fracasos potenciales. Javier sintió el peso de la realidad apuchando su pecho. Siempre había evitado el fracaso, temía las críticas como si fueran cuchillos filosos. Pero en ese instante, una idea iluminó su mente. La ferretería siempre había significado un refugio seguro, un lugar donde la gente podía recurrir en busca de herramientas no solo físicas, sino también espirituales. ¿Por qué no transformar ese concepto en un pilar de su proyecto? Ya no se trataría solo de vender clavos y tornillos. La ferretería podría convertirse en un hub para talleres comunitarios, donde la gente pudiera aprender y crecer juntos. Al darse cuenta de esto, Javier sonrió. Comenzó a trazar en su mente un plan que integraría su pasión por la construcción y el diseño de espacios creativos. Habló de su idea: no solo ofrecerían productos, sino también experiencias y espacios para el aprendizaje. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, también sintió la presión de la responsabilidad. La idea de implementar este enfoque lo llenó de ansiedad,
Podría fracasar y decepcionar no solo a la comunidad, sino a su padre, cuya imagen aún no acechaba. Mientras la charla continuaba, se sintió más centrado, cada palabra lo impulsaba hacia adelante. Cada vez que veía el rostro de Elena entre la multitud, sabía que contaba con su apoyo para llevar a cabo su visión. Ella era una parte fundamental de su proceso, y con su ayuda, podría enfrentar cualquier oposición. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una nueva sombra se asomara en su futuro. Al finalizar la reunión, un viejo amigo de la familia se acercó a Javier. He oído sobre tus planes. Pero recuerda, la ferretería no solo es un negocio. Es un legado. No olvides eso. Las palabras resonaron en su mente como un mantra, intensificando su conflicto interno. ¿Estaba realmente preparado para asumir ese legado o se estaba metiendo en un terreno conocido lleno de incertidumbres? El eco de su inseguridad le hizo cuestionar todo. En ese instante, Javier comprendió que cada paso hacia adelante estaría acompañado por el peso de sus decisiones pasadas. Con su mente en ebullición, una certeza comenzó a florecer en su interior. Era el momento de arriesgarse, de ser audaz en su transformación, pero también de reconocer que cada decisión traía consigo un costo. Mientras el viejo amigo se alejaba, Javier tomó una decisión: iba a reunir todas sus fuerzas y enfrentar cada desafío como el fundador no solo de un negocio, sino de un legado renovado. Sin embargo, en su interior sabía que cada nueva etapa por delante podría traicionar esas mismas aspiraciones. Así, con su corazón latiendo con fuerza, se adentró en el futuro, temeroso y emocionado. Ahora era claro que el verdadero viaje apenas comenzaba, y cada camino estaba trazado con las decisiones que pronto tendría que tomar. Su historia se entrelazaba con la complejidad de enfrentar el pasado y abrazar lo que aún estaba por venir. Las puertas del futuro parecían abiertas, pero la pregunta aún permanecía latente: ¿realmente podría Javier equilibrar su deseo de honra con el temor al fracaso? Javier se sentó en su escritorio. El ruido del exterior se desvanecía mientras su mente se enfocaba en el reto que tenía ante sí. Había dado un paso hacia la transformación, pero ahora enfrentaba las profundidades de su inseguridad. Cada lágrima de emoción, cada palabra decidida durante la reunión, había dejado huellas marcadas en su ser. Sin embargo, el eco de las palabras del viejo amigo seguía resonando: no olvides eso. La ferretería era más que un negocio. Era un legado, un símbolo de su padre y de una tradición familiar vinculado a la construcción de sueños. Javier trajo a su mente imágenes de su infancia, sus manos pequeñas sosteniendo tornillos, viendo cómo su padre construía, reparaba. Esa imagen lo mantenía anclado, pero la responsabilidad se sentía cada vez más aplastante. Decidió que debía despojarse de los fantasmas que lo acechaban, reemplazándolos con un enfoque tangible. Afilando su visión, empezó a esbozar un plan de acción. En lugar de permitir que la presión lo abrumara, asumiría una postura proactiva. Se dio cuenta de que los talleres que había imaginado en la reunión eran solo el principio. Podría fusionar su habilidad para las manualidades con su deseo de crear una comunidad vibrante en la ferretería. Este lugar podría ser el corazón de una comunidad que reparte conocimiento y crea conexiones. Así, comenzó a investigar sobre los materiales y herramientas necesarias, buscando formaciones que pudieran ofrecérselas. Se detuvo en cada detalle, escudriñando la red en busca de recursos y consejos que dieran forma a su visión. El compromiso de potenciar a otros le daba una nueva razón de ser. Cada día que pasaba sentía que se distanciaba más de su miedo. Planear se convirtió en su mejor herramienta. Sin embargo, la duda nunca se desvanecía por completo. Constantemente desafiándose a sí mismo, se preguntaba si, en su afán por honrar a su padre, se estaba imponiendo una carga inasumible. Su voz interna se debatía entre el temor y la posibilidad. Un día, mientras revisaba catálogos de herramientas, una oferta de un mentor local llamó su atención.
Un taller de liderazgo para emprendedores. La idea de interactuar con otros que también enfrentaban retos resonó profundamente en su corazón. Decidió inscribirse, pensando que podría aprender a manejar no solo su negocio, sino también a lidiar con sus emociones. El primer día del taller, Javier se encontró rodeado de otros que, al igual que él, buscaban crecer y enfrentar sus propios desafíos. Cada historia compartida era un espejo de sus propias luchas. La autenticidad de cada relato lo impactó, y mientras escuchaba a otros hablar de superar el miedo al fracaso, algo en su interior comenzó a cambiar. Se dio cuenta que no estaba solo, todos llevaban consigo un peso, pero juntos, al compartir sus experiencias, se aligeraban. El mentor, una persona de comprensión y carisma, empezó a guiarlo en la importancia de la resiliencia y la autoconfianza. Javier aprendía, día a día, a transformar sus dudas en decisiones. En cada sesión, comenzaba a conectarse más profundamente con su propósito, a plasmar sus objetivos en formas tangibles y viables. Mientras Javier se adentraba en este nuevo viaje, una llamada inesperada interrumpió su reflexión. Era Elena, su voz, cargada de entusiasmo, lo anunció: Javier, tengo una idea que podría ayudarte a definir tu plan. Esa chispa de iniciativa en ella lo llenó de energía, sabía que iba a ser un paso crucial. Pero, al mismo tiempo, la sensación de que estaba en la cúspide de algo monumental le provocó un escalofrío de inquietud. En ese momento, una verdad se materializó: cada decisión que tomaba lo acercaba a la verdad de quién era y quién podía llegar a ser. Sin embargo, la tensión por el futuro permanecería constante. Mientras Javier colgaba, un nuevo dilema surgió ante él. ¿Estaba listo para aceptar no solo el legado de su padre, sino también a convertirse en un innovador en su propio derecho? La respuesta parecía estar siempre a un paso de distancia, pero la exploración apenas comenzaba. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso y escuchar la propuesta de Elena? Javier se dejó llevar por la intriga que despertó la voz de Elena. Su propuesta era un nuevo camino, el eco de sus dudas se tornó más intenso. Miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos anaranjados. Esa luz le recordaba que cada día era una nueva oportunidad. Sin embargo, entre la emoción y la ansiedad, se debatía en una tormenta interna. Sentado nuevamente en su escritorio, palmeó la madera que había pertenecido a su padre. La conexión con su pasado vibraba en sus venas, pero enseguida se sintió abrumado. ¿Y si la idea de Elena cambiaba todo lo que había planeado? Estaba claro que, para crecer, debía tomar riesgos, pero esos riesgos también significaban enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Decidió hacer una lista. Anotó las fortalezas que había descubierto en el taller, su habilidad para comunicarse, la empatía que había desarrollado al escuchar historias, y su creciente pasión por transformar la ferretería en un espacio de creación y aprendizaje. Al mismo tiempo, enumeró sus temores, el miedo al fracaso, a no cumplir con las expectativas de su padre, y la perspectiva de desentonar con lo que había sido el legado familiar. Mientras reflexionaba, un pensamiento emergió con claridad: el cambio no se daría a menos que diera el primer paso. Así que tomó el teléfono y llamó a Elena, sintiendo cómo la determinación empezaba a usurpar el lugar de su indecisión. Ella le habló de un taller que integraría su idea de los cursos de manualidades con un enfoque empresarial, ayudando a otros a emprender. Podemos colaborar, Javier. Esto puede ser mucho más que solo un curso, es una forma de revivir la pasión por la construcción que nos legaron nuestros padres, le dijo con entusiasmo. La conversación fluyó, y Javier sintió como cada palabra de Elena reavivaba su fuego interno. De pronto, la idea de un proyecto compartido le pareció posible, y la presión de hacerlo solo comenzó a disiparse. Pero justo cuando parecía tomar impulso, se apoderó de él una sensación ominosa. ¿Sería capaz de lidiar con la carga de ese nuevo emprendimiento y sus propias emociones?
Al día siguiente, se encontraba ante una hoja en blanco, reflexionando sobre el contenido de la primera clase. Decidió no solo enseñar, sino también preparar a sus futuros alumnos para enfrentar sus propios miedos, así como él lo había hecho. En ese instante, se dio cuenta de que cada duda, cada temor, podía ser convertido en una herramienta de aprendizaje. Había que hablar sobre el fracaso, no como un fin, sino como parte del proceso. La preparación de la clase le trajo una repentina sensación de calma. Comenzó a crear contenido no solo sobre las habilidades prácticas que quería que aprendieran, sino también sobre la resiliencia y la importancia de creer en uno mismo. Detalles de su vida comenzaron a fluir como el agua. Sin embargo, el día del primer taller, al pararse frente a sus futuros alumnos, sintió el abismo del miedo a desplegarse de nuevo. Recordó las palabras de su mentor: la vulnerabilidad es la puerta de entrada al crecimiento. Javier respiró hondo y se decidió a ser auténtico, a compartir su viaje. Cada historia sobre su padre, su lucha por el negocio, las emociones detrás de cada rincón de la ferretería, lo conectaban con el público. Al final de la sesión, las sonrisas y luces de interés de los alumnos eran una señal clara. Había encendido algo en ellos. Aunque todavía sentía miedo, estaba más determinado que nunca a hacer de la ferretería un lugar donde la comunidad pudiera transformar sus miedos y dudas en proyectos tangibles. Cuando llegó a casa esa noche, encontró un mensaje de texto de Elena: ¿preparado para la próxima reunión de planificación del taller? Tengo una propuesta sorpresa que podría cambiarlo todo. El estómago se le revolvió. La emoción y la inquietud se entrelazaban nuevamente. El futuro, al parecer, se encaminaba hacia algo más grande, y esa travesía apenas comenzaba. Así, la pregunta no solo seguía siendo la misma: ¿estaba preparado para recibir lo inesperado?, sino que ahora se abrían puertas a un mundo que podría superar cualquier expectativa. Estaba claro que las decisiones que tomara de aquí en adelante definirían su trayecto, y el tiempo para encontrar respuestas había llegado. El nuevo día llegó cargado de prometedor misterio. Javier no pudo evitar sentir que la reunión con Elena, que habían acordado para esa misma tarde, traería consigo más que una simple propuesta. Desde el desayuno, la incertidumbre lo acompañaba, una mezcla de ansiedad y emoción que nunca antes había manifestado en su rutina diaria. Mientras organizaba la ferretería, se preguntaba qué detalles podría aportar Elena. El bullicio de los clientes y el suave tintineo de las herramientas al ser manipuladas apenas lograban distraerlo. Su mente divagaba entre escenarios: ¿y si la propuesta de Elena implicaba un cambio radical en su enfoque? Las palabras que fluyeron en su primera clase seguían resonando. La idea de transformar miedos en aprendizaje ya había echado raíces en él, pero ahora sentía que esa misma transformación podría apoderarse también de su ferretería. Cuando llegó el momento de la reunión, Javier se dispuso a ser un espectador activo de su propia vida. Elena lo recibió con una sonrisa que ocultaba su emoción. Ella sabía que Javier estaba al borde de un descubrimiento significativo y se lo hizo saber con cada gesto decidido. He estado pensando en cómo podríamos incorporar estos talleres no solo como mera educación, sino como un ecosistema creativo, comenzó a explicar Elena, dibujando sobre una hoja ideas que ilustraban su visión. La conversación fue fluyendo. Javier se sintió impulsado a compartir sus anhelos, incluso aquellos que guardaba en los recovecos más oscuros de su mente. La idea de crear un espacio donde la enseñanza y la creatividad se entrelazaran le resultaba cada vez más atractiva. El desafío de enfrentar sus propios temores lo empujó a proponer un taller donde los participantes no solo aprendieran, sino que compartieran sus propias historias. Al escucharlo, Elena brilló. Su entusiasmo era contagioso, y Javier comenzó a ver su propia propuesta convertirse en una realidad vibrante. Sin embargo, en medio de la lluvia de ideas, Javier se dio cuenta de que estaba proyectando una imagen ideal del futuro.
Estaba dispuesto a enfrentar lo que vendría si las expectativas que estaban creando no se cumplían. Sabía que ese tipo de vulnerabilidad era la clave de su crecimiento, pero también lo aterraba. Cada avance también traía consigo un posible estancamiento, el riesgo de no llegar a donde se proponía. Al salir de la reunión, una mezcla de alegría y temor lo invadía. En su mente surgió la inquietante pregunta, ¿y si la realidad que imaginamos se desperdicia en el camino? Pero en lugar de dejar que esas dudas lo paralizaran, decidió formular un plan. Hacer un seguimiento de cada paso, cada meta y cada feedback de los participantes se convertiría en su brújula personal. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentía que cada latido de su corazón representaba una decisión. Estaba consciente de que el camino no sería fácil, pero también se daba cuenta de que cada tropezón podría guiarlo hacia una lección esperada o inesperada. Antes de dormir, revisó su teléfono. Un nuevo mensaje de Elena se encendió en la pantalla: he pensado en algo más, algo que puede integrar a los niños también. Creo que puede ser revolucionario, pero necesito tu ayuda. Las palabras revolucionario e integrar resonaron en su mente como un eco que lo intrigaba y atemorizaba a la vez. El futuro parecía una línea del tiempo en el que los destinos se entrelazaban. Javier se sentó en su cama, sintiendo el peso de un nuevo desafío. El juego había cambiado, y él estaba a punto de descubrir cuán lejos estaba dispuesto a llegar. Un nuevo dilema se presentaba ante él: ¿cómo podría balancear sus ambiciones con la posibilidad de un nuevo comienzo? Se hizo una promesa a sí mismo: seguiría explorando, desafiando sus límites, pero siempre manteniendo su esencia. Era momento de actuar y autorizarse a conectar con otros, pero una pregunta ardía en su pecho: ¿estaba preparados para conocer el impacto que tendría su proyecto en los más jóvenes? La mañana amaneció con una bruma tenue que parecía envolverse en los pensamientos de Javier. La noche pasada había sido un torbellino de emociones y reflexiones, y aunque ahora estaban más claras, las dudas persistían, como sombras al acecho. Con la mente centrada en el mensaje de Elena, Javier se sentía emocionalmente dividido. La idea de integrar a los niños en su proyecto lo entusiasmaba, pero también le provocaba ansiedad. ¿Cómo podría abordar un taller creativo donde la imaginación y la instrucción se unirían para moldear las próximas generaciones? Durante la mañana en la ferretería, Javier vaciló entre atender a los clientes y esbozar ideas para el futuro. A cada cliente que cruzaba la puerta, su mente se dedicaba a explorar cómo el taller podría resultar transformador. La perspectiva de convertirse en un espacio donde no solo se enseñara, sino que también se diera voz a los más jóvenes, se sentía como una responsabilidad monumental. Cada herramienta que vendía se convertía en una alegoría de lo que ofrecía, una forma de capacitar a otros, de empoderar sus manos. Pero, ¿y si su falta de experiencia con los niños resultaba ser un obstáculo crispante? Así, entre transacciones y herramientas, Javier empezó a trazar un esquema mental de cómo estructuraría el taller. Primero, tendría que investigar las formas más efectivas de comunicarse con un público joven. Hacer uso de su ferretería como un espacio en el que se desarrollaran habilidades prácticas podría inspirar a los niños y, al mismo tiempo, conectar con sus padres. Pero el miedo lo mantenía en un estado de parálisis: la posibilidad de ser ignorado, de no tener éxito o, en la peor de las suposiciones, de causar un impacto negativo era un peso que se hacía cada vez más difícil de soportar. Decidido a salir de su zona de confort, Javier comenzó a esbozar una lista de actividades. Pero cuando se sentó a escribir, la hoja quedó en blanco, como un espacio que reflejaba su bloqueo interno. Las imágenes de cómo podría incorporar el taller comenzaron a diluirse en inseguridades. La voz interior que lo había acompañado durante tantos años ahora se burlaba de su ambición, le susurraba dudas y preguntas que lo hacían cuestionar su valor. En un intento por deshacer esos bloqueos, Javier decidió dar un paseo después del trabajo. El aire fresco lo despejaba, y mientras caminaba, las ideas comenzaron a fluir con más claridad.
Recordó su infancia, los talleres de verano que había disfrutado y cómo esos espacios en donde se permitía experimentar sin miedo al fracaso habían sido cruciales en su formación. La idea de que otros pudieran vivir experiencias similares encendió una chispa de determinación en él. Al regresar a casa, se propuso escribir un borrador. Las palabras comenzaron a salir sin control, tan rápido como un torrente que parecía haber contenido mucho tiempo. Instalaciones, actividades grupales y la importancia de la colaboración fueron fluyendo mientras su visión comenzaba a tomar forma. Una idea tomó más fuerza que las demás, un proyecto que no solo empoderara, sino que permitiera a los más pequeños explorar sus propios miedos y obstáculos a través de la creación. Justo cuando reunía sus pensamientos, un nuevo mensaje de Elena iluminó su teléfono. Javier, creo que deberíamos reunirnos antes de definir el taller. He conseguido algunos contactos que pueden sumar ideas geniales, decía la nota. La mezcla de emoción y nerviosismo se combinó en su pecho, esto no estaba solo en sus manos, estaba construyendo algo que requería colaboración. Mientras reflexionaba sobre el encuentro inminente, Javier sintió el peso de la reconstrucción de su identidad profesional. Ya no sería solo un ferretero, se estaba convirtiendo en un mentor, un guía. El miedo al fracaso seguía presente, pero se daba cuenta de que el riesgo era parte del proceso. Decidido a abrazar el reto, se preparó para la reunión, consciente de que no estaba únicamente construyendo un taller, sino sembrando una nueva semilla en su vida. ¿Sería capaz de abrirse lo suficiente para permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en su fortaleza? Esa pregunta lo perseguía mientras cerraba el portátil, sintiendo que estaba a pocos pasos de un abismo que prometía tanto transformación como desafío. El día de la reunión llegó, y Javier se presentó en la pequeña sala de conferencias que habían reservado. La luz que entraba por las ventanas iluminaba el espacio, al igual que la determinación que había crecido en su corazón. La expectativa de colaborar con Elena y otros potenciales aliados resonaba en su interior. Cuando ella apareció, la alegría de compartir ideas iluminó su rostro, y juntos se dispusieron a construir un futuro en conjunto. La presentación de Elena trajo una oleada de energía renovada, había contactado a educadores de arte y diseño, quienes también estaban interesados en el proyecto. Cada nuevo rostro que se unía a la causa elevaba las posibilidades. Javier se sintió ligero y, al mismo tiempo, lleno de compromiso, consciente de que cada uno de ellos aportaba una fuerza única. Al compartir sus visiones, las ideas comenzaron a interconectarse, y surgió una claridad en la forma de estructurar los talleres, un espacio para que los niños no solo aprendieran sobre herramientas, sino que pudieran experimentar, crear y expresar sus propias historias. La conexión entre Javier y los demás creció rápidamente. Se sintió impulsado a compartir más de su historia personal. Habló sobre los miedos que había enfrentado, y como cada paso en la ferretería había sido un intento por honrar a su padre, siempre un cultivador de sueños en su vida. Las palabras resonaron entre los presentes, quienes también compartieron sus luchas y logros. Pronto, se formó un ambiente de confianza y apoyo mutuo. La proyección grupal y la construcción colaborativa comenzaron a tomar forma. Javier vio cómo cada idea se fusionaba, dándole vida a un proyecto que nunca había imaginado solo. La iniciativa sería más que talleres, se convertiría en un laboratorio auténtico donde los niños podrían aprender sobre la construcción, la creatividad y, sobre todo, la confianza en sí mismos. El legado de su padre se revitalizaba, y Javier se sentía capaz de ser un arquitecto no solo de espacios, sino de vidas. Los días se convirtieron en semanas y Javier se dedicó a implementar el proyecto. Estableció reuniones regulares, creando planes específicos para los talleres y estableciendo objetivos claros. La inseguridad que alguna vez lo había paralizado ahora se transformó en una fuerza propulsora. Cada sesión de planificación lo acercaba más a la realidad que había visualizado. El primer taller se llevó a cabo en un caluroso sábado.
La ferretería, vestida con decoraciones coloridas y un ambiente festivo, se llenó de risas y sonidos de herramientas manipuladas por manos pequeñas. Ver a los niños interactuar con los materiales, transitar entre la risa y la curiosidad, le dio a Javier un sentido profundo de satisfacción. Allí estaba la esencia de su misión, convertir la ferretería en un lugar donde todos pudieran explorar su potencial, un refugio esperanzador. Los comentarios de los padres reflejaban su entusiasmo y felicidad. Javier sentía que cada palabra de agradecimiento era un ladrillo más que edificaba su legado, una reafirmación de que estaba en el camino correcto. La comunidad que antes se había mantenido distante ahora se acercaba a él, mostrando un renovado interés en el negocio. La ferretería no solo recuperaba su importancia económica, sino emocional. En medio de todo este crecimiento, una jornada específica brilló aún más. Javier decidió organizar un evento abierto al público para mostrar todo lo aprendido en el taller. Los niños presentarían sus proyectos, y él se sintió honrado al ser parte de esos momentos. Mientras observaba a los pequeños presentar su trabajo, un sentimiento de orgullo lo envolvió. Finalmente, había hecho las paces con su pasado y había logrado construir un futuro, uno lleno de propósito y significado. El reconocimiento que recibió en ese evento fue abrumador. Aplausos resonaban mientras Javier escuchaba palabras de admiración. No solo era un hijo que honraba a su padre, era un líder que había transformado la tristeza en una comunidad unida. Al finalizar la presentación, se dirigió a todos con el corazón en la mano: gracias por creer en mí y en esta visión. Este es solo el inicio de lo que podemos construir juntos. Al mirar a su alrededor, Javier comprendió el impacto que había generado. Ya no era el joven arquitecto que luchaba con su identidad, ahora era un catalizador de cambios, un símbolo de lo que la valiente decisión de aceptar un legado podía lograr. Se dio cuenta de que el miedo al fracaso se había desvanecido en la certeza del amor y compromiso que había cultivado. Esa noche, mientras el silencio envolvía su hogar, se sentó en su escritorio, llena de bocetos y notas. Por primera vez, sintió la paz interior que había estado buscando. La ferretería era suyo, pero más que eso, era un hogar para las esperanzas de cada niño que cruzaba su puerta. Estaba listo para cualquier reto que viniera, confiado en que había construido no solo un negocio, sino un legado que podía trascender las expectativas, llevando consigo la esencia de su padre y su propia historia. Ahora, es crucial que ustedes, seguidores de esta historia, se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas emotivas historias exclusivas que transformarán vidas. Dejen un me gusta ahora. Cada pulgar arriba alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble, no sean tímidos. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Ustedes son parte de esta comunidad y tienen el poder de marcar la diferencia. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo.